Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Qué gusto poder hoy verles a través de la pantalla de nuestra transmisión online, y qué gusto que estás interactuando en toda nuestra transmisión, que puedas seguir dejando tus comentarios aquí en la caja de comentarios, dejando tus reacciones, que puedas compartir este mensaje para alguien más en tu muro y que alguien más lo pueda ver para que sea de bendición. Y es un gusto enorme hoy poder estar aquí con ustedes y poder estar ya en el penúltimo capítulo de nuestra serie Conoce tu don. Y vamos a hablar en esta transmisión de algo sumamente importante, y hemos estado viendo a lo largo de esta serie diferentes tipos de dones que Dios nos capacita, Dios nos habilita y que Dios nos entrega para una función en específica, y esto es ponerlo en práctica para el reino de Dios. Y vamos a estar hablando acerca de los dones ministeriales, el cual quiero tomar como versículo base Efesios 4:11, así que te animo a que busques en este instante tu Biblia. Vayamos todos al libro de Efesios capítulo 4 verso 11, y dice, yo lo tengo en la traducción, en la nueva traducción viviente, y dice así: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Estos son dones que Dios entregó para una función específica, pero me gusta mucho cómo en la Reina Valera dice que Dios mismo constituyó. Y eso es sumamente importante, que podamos entender que esto no es algo que es delegado por un hombre, sino Dios mismo, el creador de los cielos y la tierra, con esa autoridad nos ha asignado una labor en específico de acuerdo a su gracia. Y esa palabra Él mismo constituyó. ¿Qué significa realmente en este versículo? Bueno, significa que no importa lo que alguien diga que tú sí eres, si Dios no te ha constituido como para que lo seas. De igual manera, no importa lo que alguien más diga que tú no eres, cuando ya Dios dijo qué es lo que tú sí eres delante de Él. Y esa autoridad te permite estar tranquilo y estar en confianza en que cuentas con el respaldo de Dios. En esta serie es importante poder descubrir nuestros dones ministeriales para ponerlos en práctica. Nuestro objetivo principal es que tú identifiques cuál es ese llamado, qué es lo que te llena el corazón cuando escuchas ciertos dones, y quiero que sepas que es para ponerlos en práctica. No nada más es para que los conozcas y lo dejes ahí, sino que para que cumplas el llamado de Dios en tu vida. Ahora bien, antes de empezar, quiero dejar en claro que no es lo mismo tener un don que tener un ministerio. No es lo mismo haber sido constituido por Dios para una asignación en específico que estar dentro de un ministerio. Son cosas diferentes. Pero cuando le entregamos nuestra vida en totalidad a Cristo, Él nos entrega dones para el ministerio en el que ya hemos estado desarrollándonos. No es que yo me voy a involucrar en un ministerio cuando ya tenga los dones, no, es que me involucro y sirvo en algún ministerio, y Dios va a desarrollar los dones que Él ha puesto en mi vida. El ministerio se da cuando pongo en práctica los dones. Cuando hay un don puesto en práctica es cuando hay un ministerio que se está desarrollando en nosotros. Pero es importante que aprendamos a servir aun cuando no sepamos cuál es nuestro don, porque es en medio de la práctica que vamos a descubrir para qué Dios nos ha habilitado. Entonces, ¿cuáles son esos 5 dones que ya lo comentaba nuestra pastora Viviana Servín? La famosa mano de Dios, que habla acerca de los 5 ministerios que Dios ha establecido para edificar su iglesia. Esto no son personajes que están encima de la iglesia, son personajes, son dones que están al servicio de la iglesia, dentro de la misma. La Biblia dice que es para capacitar a su iglesia, a los santos, para que cumplan toda buena obra, es decir, que hagan obra de evangelista y que sean eficientes y eficaces en lo que Cristo les ha pedido. Para eso son los 5 dones ministeriales. Quiero que, para que podamos entender un poco más la diferencia entre un don, entre una habilidad, entre un talento, entre un ministerio, quiero que te aprendas esta frase de memoria. El don se recibe, la habilidad se aprende, con el talento se nace y el ministerio se ejerce.
Nuevamente te lo repito, con el don se recibe, la habilidad la aprendes, con el talento se nace y el ministerio se ejerce. Eso te va a ayudar a ver en panorama la diferencia entre un don, una habilidad, un talento y un ministerio. Y vamos al primer ministerio que habla Efesios 4:11. El apóstol Pablo dice que son los apóstoles. Y bueno, estas figuras y personajes con esta autoridad de parte de Dios de ser apóstoles son dados por Dios para el cuerpo de Cristo, para formar pastores, establecer nuevas iglesias. Una de las características principales de los apóstoles es el liderazgo y la dirección. No es lo mismo dirigir una iglesia que ya está establecida que establecer una nueva. Por eso la unción del apóstol es que él puede hacer una iglesia de donde no hay y dejar asignado un pastor que él mismo formó, que él mismo inculcó y poderlo empoderar para esa función en específico. El apóstol Pablo a lo largo de su trayectoria ministerial, él mismo edificó, él mismo levantó iglesias y dejó pastores a su cargo. Y a la misma vez era pastor de otras iglesias y a la misma vez también era evangelista y a la misma vez era maestro. Y es que es uno de los ministerios que son más completos de los 5. No quiere decir que es el más importante, pero sí es uno de los más completos en todas las facetas. Y podemos ver ahí una unción y un respaldo de Dios de manera increíble. El segundo ministerio es el profeta. Es un don dado por Dios a ciertos miembros del cuerpo de Cristo con el don de la ciencia, el saber lo que acontece ahora y lo que va a acontecer en un futuro, y muchas veces da la confirmación de la palabra de Dios sobre tu vida. ¿Sabes? Dentro de la iglesia, muchas veces Dios nos habla de diferentes maneras, a través de una palabra, un mensaje, a través de un sueño, a través de una oración. Dios nos habla, pero muchas veces los profetas nos ayudan a confirmar eso que ya Dios ha hablado en nuestra vida. También muchas veces llegamos a la iglesia cargados con cosas que solamente nosotros sabemos, cosas muy personales, muy íntimas, pero un profeta, sabes que va a poder traerte una palabra de aliento porque él puede conocer a través de este don de ciencia, poder interpretar tu situación emocional, tu situación espiritual, tu situación física y darte una palabra de parte de Dios. Ese es el don del profeta. Ahora quiero que conozcas el don del evangelista. El evangelista es un don dado por Dios a ciertos miembros del cuerpo de Cristo con una gracia para predicar en función del arrepentimiento. Es verdad, todos hemos sido llamados a predicar el evangelio a toda criatura. Todos tenemos esa misión de predicar el evangelio, pero el evangelista tiene una gracia especial y un respaldo de Dios de poder convocar a multitudes. Puede sin ningún... yo mismo me he dado cuenta que la mayoría de los evangelistas que Dios respalda no son muy elocuentes en su oratoria, en su mensaje, pero hay un respaldo y una presencia de Dios que hace que las personas que lo escuchan hablar vengan al arrepentimiento. Ese sentir de ponerse a cuentas con Dios no lo provoca nadie más que la palabra y la unción de Dios a través de un evangelista. Entonces, muchas veces el evangelista no hace la labor de un pastor porque son personajes que Dios ha habilitado para momentos específicos y esa labor de dar la formación bien la puede hacer un pastor. Y este es el cuarto don que Dios pone en Efesios 4:11 y es un don dado por Dios a ciertos miembros del cuerpo de Cristo ¿para qué? Para apacentar, para cuidar, para alimentar y guiar a los miembros de la iglesia local. El trabajo de un pastor es muy similar a lo que un apóstol hace, pero es de un trabajo local. Es decir, que el pastor se vuelve un mentor en tu vida espiritual, porque es alguien que te va a conocer en tu día a día. Puede ser que un día llegue un profeta y te dé una palabra de Dios fuerte de tu llamado, pero es el pastor que se va a encargar de formar tu vida para que ese llamado se pueda cumplir. Por eso es tan importante, ninguno está peleado con el otro y todos son parte de que tú y yo cumplamos nuestro propósito en Cristo Jesús. Y el quinto ministerio es el del maestro. Y también es un don dado por Dios para el cuerpo de Cristo. ¿Para qué?
para instruir, para traer claridad, equilibrio en la palabra y sanidad del alma. Un maestro va a poder interpretar las escrituras de tal manera que va a traer sanidad a tu alma, con palabras que van a sanar heridas que has tenido en el transcurso de tu llamado. También es alguien que trae equilibrio a las interpretaciones bíblicas, porque muchas veces la misma euforia de tantos intérpretes de la palabra pueden hacer que podamos llegar a extremos, pero un maestro va a poderla interpretar de manera que eso traiga equilibrio en nuestra vida espiritual, va a traer claridad. Vamos a poder ver versículos y capítulos que no los habíamos visto de una manera, de un contexto diferente, y Dios hablando a nuestra vida con denuedo y con revelación, y esto es a través de un maestro. Quiero decirte que estos 5 ministerios son parte de un mismo propósito, que Dios entrega los dones una vez que tú te entregas completamente a Él. Cuando tú le has aceptado como tu Señor, como tu Salvador, y entregas por completo tu vida entera, Dios te pone dones en tu vida. Ahora tal vez no sepas cuáles son, pero sí te puedo aconsejar que te pongas a servir ahí en tu iglesia local, que busques a Dios, que sirvas en lo poco y Dios te pondrá en lo mucho, porque saldrán a relucir tus dones, tus talentos, tus habilidades, y podrás ver tu llamado cumplirse en tu vida. Quiero decirte también que cuando tú pones límites a tu formación, hasta ahí llega tu capacidad de formar a otros. Cuando tú permites que la formación de Dios se interrumpa en tu vida, hasta ahí vamos a poder dejar que Dios desarrolle en nosotros los dones que Él tiene para nosotros, que Él ya puso en ti. Y bueno, muchos nos han preguntado, ¿cómo puedo descubrir el don ministerial que Cristo me ha dado y cómo lo puedo desarrollar? Y te puedo aconsejar 3 cosas. Primero, la más importante es entrégale tu vida por completo a Cristo. No se vale a medias, no es de vez en cuando, es completamente. ¿Por qué? Porque es así la forma en la que Cristo nos entrega los dones para su reino. Número 2, te invito a que participes en tu iglesia local. Seguramente en tu iglesia hay diferentes tipos de ministerios, y te invito a que te involucres en uno, porque no te comprometes cuando ya conoces tu don, sino es cuando aún no lo sabes, te comprometes, y ahí te es dado y te es desarrollado el don que ya Dios puso en tu vida. Y número 3, además de dejarte formar por tu iglesia local, también debes de confiar en que tu iglesia local en su momento te va a promover, te va a equipar y te va a enviar para que cumplas tu propósito. Así que puedes descansar en Cristo Jesús si tú ya le has entregado tu vida completamente, en que Él va a cumplir la obra que en ti ha iniciado. Así que yo te invito a que en tu lugar, ahí donde estés, puedas orar conmigo lo siguiente. Señor, yo te doy gracias, Señor, por tu sacrificio, Jesús, en la cruz del Calvario, porque a través de ello, Señor, no solamente fuimos salvos, sino que también hemos sido llamados, Señor, para cumplir un propósito en esta tierra. Te pedimos, Dios, que tú puedas, Señor, en su momento revelarnos y desarrollar los dones que tenemos, Señor, para servirte, Señor. Que ahora, Señor, vamos a poner nuestra vida al servicio, Señor, en lo que se necesite dentro de nuestra iglesia local, pero confiamos, Señor, en que nuestros dones, Señor, nos darán, Señor, el respaldo que necesitamos de parte tuya para poder cumplir nuestro propósito con excelencia en nuestra vida. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te invito a que no te pierdas nuestro siguiente capítulo, porque vamos a cerrar con toda esta serie de Conoce tu don.